Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información a través de nuestros entrevistados y de reflexión a través del pensamiento, que tal vez lo puede orientar para tomar decisiones en la vida diaria. Ojalá, la verdad que es una premisa que tenemos desde hace 6 años en nuestro programa, pero es una premisa que se renueva día a día, sobre todo porque la actividad diaria nos hace percibir que hay situaciones que uno las anticipa y se vienen mucho más precipitadamente de lo que suponíamos, porque las tensiones son muy intensas y sobre todo en aspectos económicos por estas horas, ¿verdad, Ricardo? Habíamos dicho, Fanny, la semana pasada que estábamos en el inicio de la campaña electoral para la renovación presidencial de 2015. Y habíamos marcado también que esta era una campaña esencialmente ideológica, donde como nunca en estos 30 años de democracia se iban a reflejar las ideologías en las propuestas que estuvieran en pugna por esta renovación del poder presidencial. Habíamos dicho que por esto se iban a proyectar quizá, o se preveían, tensiones en los mercados para el segundo semestre, pero en realidad nos equivocamos. Las tensiones ya comenzaron. Esta semana ya comenzaron las presiones sobre el dólar. Esta semana se ve con más claridad que hay retención de las divisas que los exportadores deberían liquidar a través del Banco Central. El año pasado llegamos a un piso en las reservas del Banco Central de 27.000 millones de dólares y se ha ido recuperando levemente, pero piénselo de este modo. Los ingresos de divisas por exportación de soja, maíz, trigo, deberían ser unos 25.000 millones de dólares anuales. El año pasado, solamente en este último año, solamente hemos logrado recuperar 1.300 millones de dólares las reservas del Estado federal. Esto quiere decir que alguien está reteniendo o que el comercio está pasando por otro lado. Hay países vecinos en la región que han aumentado sus exportaciones, curiosamente de soja y de carne, que son los sectores donde la Argentina ha decrecido en sus exportaciones. Y esto tiene que ver con las ideologías, tiene que ver con los intereses, porque a las ideologías las definen los intereses. Estamos entrando en una etapa en la que los mercados, los sectores que representan de algún modo el pensamiento económico neoliberal, van a profundizar sus presiones para que el cambio presidencial se dirija un poco más a favorecer sus intereses, como sucedió en otros tiempos. Por esto es que en los 90, cuando prevaleció el neoliberalismo dentro de la democracia, prevaleció el neoliberalismo como ideología dominante de la política, fue que perdimos la mayor parte de nuestra estructura industrial, fue que perdimos la mayor parte de nuestra infraestructura de servicios públicos. Y todavía vivimos secuelas de ese periodo, de esas políticas. Por esto es que es necesario reacomodar los tantos. Vamos a vivir situaciones tensas en este año, en los próximos meses. Y vamos a vivir capítulos políticos que van a tratar de revertir esas cosas o de cambiar, o sea, evitar que la presión de las ideas neoliberales, de la presión de los mercados, modifiquen la estructura ideológica también del modelo que defiende el gobierno nacional. El 25 de mayo, el domingo próximo, va a haber un acto en Plaza de Mayo y allí, de algún modo, se va a reflejar también esta voluntad del gobierno de defender el modelo y tratar de establecer las bases a través del discurso público, en el diálogo directo que se establece entre los jefes de Estado y el pueblo cuando se concentran los simpatizantes de un partido, de un gobierno en Plaza de Mayo. Allí el gobierno nacional va a tratar de sentar las bases en forma pública para tratar de garantizar que el modelo tenga continuidad en el 2015. Y esto es la pelea, esto es el escenario en donde las ideologías van a estar en juego permanentemente. Las tensiones van a ser coyunturales, pero la pelea de fondo es esencialmente una pelea ideológica.
Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y también en oportunidad de realizar nuestro programa, hace solamente una semana, hablamos de energía, hablamos del Plan Energético Nacional y sobre todo de las primeras jornadas federales que tuvieron lugar en la ciudad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Allí estuvo, entre otros referentes nacionales, quien está conduciendo desde el Ministerio de Planificación ese Plan Federal de Inversiones. Es Julio De Vido. El arquitecto estuvo hablando de las inversiones que vendrán a futuro en ese plan energético que se está promoviendo desde haberse iniciado a principios de la gestión de Néstor Kirchner. Se está pensando en lo que va a venir hasta el año, por lo menos, 2016. ¿Qué es lo que se planteó allí? Que se van a requerir por lo menos unas 25.000 millones de dólares más de inversiones. Vamos a seguir avanzando en los gasoductos troncales. El gasoducto del noreste, como decíamos recién, estamos abriendo estos días las ofertas, abrimos días pasados Formosa, unos días antes Salta, la semana que viene estaremos abriendo Santa Fe y dentro de un mes se abre ya Chaco y si Dios quiere en aproximadamente 14 meses ya los gasoductos troncales van a ser una realidad, las provincias están avanzando con la red fina. Vamos a continuar impulsando los biocombustibles. Gerardo ha sido un gran impulsor en su provincia de los biocombustibles. Vamos a seguir propugnando el aumento de los cortes de nafta con bioetanol y gasoil con biodiesel al máximo posible. Cuando hablamos de bioetanol, hablamos del maíz. Cuando hablamos del maíz, hacemos que asociado al bioetanol hay carne, hay leche, hay producción avícola. Cuando hablamos del biodiesel, decimos, en vez de exportar el aceite o el poroto de soja, vamos con un producto de mayor elaboración y fundamentalmente sustituimos hidrocarburos fósiles en la Argentina hasta tanto lleguemos al autoabastecimiento normalmente. Y luego, y para terminar, el desarrollo de los recursos no convencionales que hay en el país, a costos nacionales y competitivos, de los cuales el 40% de lo descubierto hoy se encuentra en Vaca Muerta y el 60% en el resto de las cuencas. También vamos a trabajar fuertemente en el convencional. Hay que seguir apostando también al convencional, no abandonar el convencional y avanzar en el no convencional. Esa es la consigna. Y el 60% decíamos fuera de esta cuenca. La puesta en valor de estos recursos posibilitará que la Argentina abastezca con gas y combustible de producción nacional el 10% de toda la energía que consumimos. Y hoy debemos importar porque las políticas neoliberales nos dejaron en una pulseada, en un sistema de producción depredado y en un circunstancial desabastecimiento. Digo circunstancial porque hay planes concretos, hay cuencas específicas, hay, digamos, reservas posibles ya detectadas que van a cubrir el crecimiento de la demanda. Como dijo Néstor Kirchner entonces, y como esperamos que suceda en los próximos años, Argentina seguirá creciendo y demandando más energía. Es la segunda reserva en gas y la cuarta en petróleo no convencional, con un horizonte de promedio al actual consumo de 200 años de reserva. Eran 9 y 12 años de reservas infladas que teníamos en el año 2003.
200 años de reserva de gas y petróleo tomando el actual nivel de consumo. YPF tiene el 40% de esos recursos y conduce decididamente el sector en el marco, obviamente, de la iniciativa política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estas son las nuevas metas de nuestro plan energético. Requerirán un piso de 25.000 millones de dólares de inversión. En eso está trabajando la presidenta. Por eso la promoción a través del decreto 929, la promoción de las actividades hidrocarburíferas, y por eso la denuncia para perseguirla y molestarla y tratar de impedir que Argentina logre el autoabastecimiento. Los mismos que nos critican por el desabastecimiento son los mismos que van y hacen corta y pega con denuncias para tratar de evitarlo. Eso no nos olvidemos nunca. Y ustedes lo oían allí a Julio De Vido, que decía que el Plan Energético Nacional requiere, para continuar a este ritmo acompañando el crecimiento de la economía, lo que se proyecta como economía a futuro dentro del modelo nacional, se requieren 25.000 millones de dólares, tal como lo había sintetizado muy bien Fanny Vega. Pero nosotros nos preguntamos, si estas son las políticas nacionales, usted vive en un barrio, vive en un partido, en el Gran Buenos Aires, en un departamento, en las provincias. Nosotros nos preguntamos con Fanny Vega si estas políticas llegan realmente a la base social, que es a los municipios. Por esto es que invitamos a Juan Patricio Musi, intendente de Berazategui, uno de los partidos más jóvenes del Gran Buenos Aires. Gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Muchas gracias. Patricio. Un intendente joven y un municipio muy joven. Nosotros somos Berazategui independiente de Quilmes recién en el año 60, así que somos muy jovencitos todavía. ¿Y qué tiene qué estructura hoy en día en cuanto a la población? Fuimos un municipio netamente industrial, o sea, las industrias quilmeñas estaban en una de sus localidades, que era Berazategui justamente, y en la década del 90, como todo, a partir de, en realidad, con el gobierno militar. Algunas cerraron, como la SNIAFA, en el 82, con las políticas de Martínez de Oz, y luego la década del 90 devastó el resto de las empresas. Rigoló, que es los que nos dio vida a Berazategui a partir del vidrio, somos capital nacional del vidrio, en la década del 90 había cerrado 2 de sus hornos, y ahora no solo los reabrió, sino que tiene un horno nuevo. Y así con el resto de las empresas. Pero bueno, fuimos teniendo una transformación con un proceso reindustrializador a partir de la década, de esta última década, ¿no? En el año 2003, con Néstor Kirchner, las condiciones del país se fueron dando para que nuevamente haya una unión industrial, para que nos planteen instalación de empresas, y las que eran fábricas que tenían 3 o 4 mil obreros, hoy son parques industriales divididos en 50, 40 o 30 mini fábricas que también suman esa cantidad de obreros. Veíamos hace unos minutos una exposición del ministro Julio De Vido y nos preguntábamos si las políticas nacionales respecto del Plan Energético Nacional llegan o no llegan a la base de la sociedad, Yo a los municipios. El otro día en este mismo encuentro contaba que sí, que justamente en un audiovisual que pusimos mostraba la cara de un vecino, porque al fin y al cabo al vecino en sí, al obrero que trabaja en una de esas fábricas, no le interesa mucho de dónde viene el gas o de dónde viene la luz o de dónde vienen esas tensiones necesarias para poder poner una empresa. Digo, no se da cuenta, los manuales de la escuela no se lo enseñaron adrede. Y bueno, pero el obrero hoy tiene que ser consciente de que para que haya una industria tiene que haber gas, tiene que haber luz, tiene que tener servicios especiales. Y bueno, las políticas energéticas del gobierno nacional en estos últimos años han atravesado de punta a punta nuestro país. No solamente en gas, no solamente en energía eléctrica, también en el tendido de fibra óptica, que no es poca cosa federalizar la fibra y llegar de punta a punta del país, porque no es ni más ni menos que el tráfico de información, que es tan necesario para la federalización que hoy tenemos. Hoy por suerte, en Berazategui hay muchos provincianos que habían venido en otros años porque en sus provincias no había nada, y ahora no están viniendo, se están quedando en sus provincias, porque hay industria y porque hay universidades. Y bueno, Berazategui en este caso en especial tuvo un auge de la reindustrialización, nuevamente obreros, nuevamente hoteles sindicales en la costa donde estos obreros viajan todos los años, más de 20.000 puestos de trabajo que se crearon con casi 500 pymes, 500, un número
que era impensado para hablarlo, 500 pymes, y no porque sí, se duplicaron los comercios. Había 4.500 comercios y hay más de 9.000. Esto quiere decir que esos obreros, cuando cobran su sueldo a fin de mes, van y compran en la carnicería, compran en el almacén toma un empleado nuevo, ese empleado nuevo consume en un restaurante, abrieron más de 200 servicios de gastronomía. Tampoco es casualidad. ¿Quiénes son los que consumen? Las casas de electrodomésticos, abrieron 4 bancos. ¿Quién deposita en esos bancos? Más cajeros automáticos. Digo, todo esto no es ni más ni menos que digamos, el despegue de la reindustrialización. Habíamos tenido aquí en varias oportunidades al presidente de la Unión Industrial de Berazategui, a Daniel Rosato, que también dirige el Parque Industrial Los Plátanos. Exacto. Y nos planteaba el año pasado, a fines del año pasado, que tenían dificultades para seguir creciendo en los parques industriales porque les faltaba energía eléctrica. Sí, les faltaba en realidad una conexión. La verdad es que son las... A ver, mi viejo hace 10 años era intendente y tenía 4 galpones con comida que venían más de 15.000 familias a retirar. Fue resolviendo esos problemas. Hoy no tenemos ni uno. Hoy los problemas, digamos, teníamos gente haciendo cola porque no tenía trabajo. Hoy tiene trabajo. Y hoy volvemos a tener algunos inconvenientes que son ni más ni menos que producto del crecimiento. Lo que le pasó al Parque Industrial Plátanos es que más empresas se fueron instalando y bueno, fueron llegando con las tensiones de energía necesarias. Tuvimos parada 6 años la subestación Rigoló, que es una subestación de energía que Edesur la tendría que haber hecho, está proyectada desde la época de Segva, que nunca se hizo. Porque o sea, las inversiones que faltan son especialmente de las empresas exactamente, distribuidoras, de Edesur. ¿No? Edesur no pudo hacer esta subestación, los vecinos en su momento tenían un poco de miedo, con motivos. ¿Por qué? Porque el vecino no tiene por qué saber y conocer qué es una subestación eléctrica. Pero esos industriales han visto resueltos sus necesidades de abastecimiento de energía no solamente eléctrica. El Parque Industrial Plátanos hoy ya tiene la energía necesaria, sino que el polo mueblero maderero, que estaba en un terreno baldío pegado a la autopista, que donde estaba parado también. No llegaban los servicios, se fueron instalando, rellenaron el terreno, ya hay 3 empresas produciendo, Edesur hizo una conexión y se está haciendo la conexión de media que atraviesa casi 4 kilómetros para poder llevar energía a las otras 30 empresas. ¿Y hoy cuántos parques industriales hay en Berazategui? Tenemos activos? 12 parques industriales, son 6 parques y 6 mini parques. Estos mini parques fueron un invento nuestro, también en un momento donde los terrenos son un poco más chicos, entre 10 y 15 hectáreas, y se instalan también pymes. Nosotros fuimos siempre llevando para el lado de la generación de empleo. La presidenta lo dice constantemente. Nosotros durante muchísimos años fuimos granero del mundo y la verdad es que nos pensábamos que éramos todos unos inútiles. Yo era de eso. Yo soy abogado, mi hermano es médico, mi hermana es médica y mi hermano es odontólogo. Típico, carreras de la década del 90, sí, que decías, bueno, voy a estudiar algo que me sirva para tener laburo. Ahora está la Jaureche. En Berazategui, Quilmes, Varela, y tiene todas carreras de ingeniería. ¿Para qué? Y para esas fábricas. La Jaureche es una universidad de las que se han creado una universidad recientemente. Pública, tiene 15.000 alumnos en 3 años y el 80% de esos alumnos son la primera generación de estudiantes universitarios de la familia. Las escuelas técnicas, había 3 y ahora hay 6 en Berazategui. Pero claro, ¿para qué ibas a ir antes a una escuela técnica o ibas a estudiar ingeniería? O sea, tenías que comprarte el pasaje para irte a otro país. No había fábricas. No había fábricas. ¿Están esperando la llegada de la Presidenta de la Nación en los próximos días? ¿Para qué? Viene a inaugurar la planta depuradora de líquidos cloacales. Muchos conocen a Berazategui lamentablemente por eso. Por eso a mí me pone muy feliz cuando me invitan a los programas de televisión o el otro día en la universidad para poder hablar del crecimiento industrial, porque hace 20 años me hubiesen invitado a hablar de pobreza o de la cloaca. Claro. Porque cuando decías Berazategui se te venía, ¿dónde está la cloaca? Decían todos. Bueno, ahora AISA ha construido una planta de casi 2.000 millones de pesos. Es una planta de tratamiento de líquidos cloacales para el conurbano bonaerense, no solo para Berazategui. Son más de 5 millones de personas las que descargan y la presidenta el día 29 a las 17 horas la va a estar inaugurando. Es la planta más importante de AISA y la planta más grande depuradora de líquidos cloacales de toda Latinoamérica. Y hablando de pobreza, ¿cómo está Berazategui en ese sentido? Mire, Berazategui bajó del 28% de desocupación que teníamos en el año 2002 a hoy que estamos por debajo de la media nacional, abajo del 6% de desocupación. Y además, esos 6% de desocupados, en Berazategui 100.000 viviendas. Imagínense lo que era gobernar 100.000 viviendas de las cuales 30.000 no tenían trabajo. Ahora quedan, obviamente, todavía falta, hay 6.000 viviendas que no tienen empleo, pero que tienen una asignación universal.
Por lo tanto, el que hoy no tiene trabajo, por lo menos el Estado los cubre con la asignación universal, el abuelo que se jubiló, el pensionado, y la verdad es que decir que tenemos 6% de desocupados, pero no decir que el año pasado eran 7, o el anteaño eran 8, y que hace 10 años eran 29, casi 28 y medio, 29 puntos desocupados, la verdad es que es lo que nosotros queremos que todo el mundo sepa. Berazategui está casi en un pleno empleo. Es Juan Patricio Musi, intendente de Berazategui, tiene 36 años. Vamos a ir a una pausa ahora, porque después nos vamos a meter con el Juan Patricio Musi político. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Decíamos al principio del programa que las próximas elecciones presidenciales van a mostrar un claro escenario de disputa ideológica, franca disputa ideológica. Algunos de los personajes son Daniel Scioli, uno de los personajes emergentes como protagonistas posibles de esa lucha. Daniel Scioli, desde la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, también desde la provincia de Buenos Aires, actual intendente de Tigre. A Juan Patricio Musi en estos últimos días se le adjudicó un acercamiento a Massa. ¿Esto es cierto o seguimos dentro del kirchnerismo allí desde no es que uno no es que sigue, no sigue donde le conviene, sino donde le conviene al corazón. La verdad es que yo me siento muy identificado con este modelo nacional y popular, el cual representa a la presidenta de la Nación, pero además porque veo reivindicada la lucha de mi viejo de la década del 50, del peronismo y todo lo que Perón hablaba, y hoy noto que se repite, ¿no? Esto de estos primeros estudiantes universitarios que yo decía de una empresa, fue mi viejo, uno de esos que fue médico habiendo salido de un rancho. Por eso yo no es que estoy donde me conviene, sino que estoy donde siento y donde pienso que es el futuro de mi país. La verdad, se han logrado muchas cosas y yo no voy a correrme un centímetro de este modelo nacional y popular que representa a la presidenta y que no representa a Sergio Massa. ¿Y quién representa a este modelo nacional y popular pensando en las elecciones de 2015? ¿Scioli es un representante? ¿Urribarri? Tendríamos que charlar, por ahí no todos tuvimos la posibilidad de charlar en privado con cada uno, como para que nos cuente cuál es el modelo de país que cada uno de estos candidatos quiere. Dentro del kirchnerismo, el Pato Urribarri, Daniel Scioli, Florencio Randazzo, Julián Domínguez son los que de alguna manera expresaron su voluntad de querer ser. A mí me parece que la voluntad no solamente se expresa, sino que también hay que contar qué proyecto de país tenés para el futuro. Yo no solamente como intendente, sino como vecino elector, me gustaría escuchar a los candidatos que van a decir no solamente los temas del día para estar en un medio de televisión, sino también poder discutir políticas de fondo. La verdad, el tema de la energía es uno de los temas, la reindustrialización, a ver, nunca menos, que es lo que nosotros queremos decir. Esta fue una década recuperada de tantas décadas perdidas, fue una década en la cual se han reivindicado muchísimos derechos y creemos que no se puede volver un centímetro atrás. La presidenta lo dijo el otro día, si antes había 6 vacunas y ahora hay 14, el que venga que vaya por la 15 y por la 16. ¿No? Y eso fue lo que les dijo a los del Movimiento Octubre, que son los movimientos de intendentes jóvenes, en este caso de Patricio Musi, de Berazategui, y tantos otros intendentes, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino también de la provincia de Santa Fe, que están identificados con esta movida. Hay muchos jóvenes intendentes, hijos de este modelo, que pensamos que la renovación, cuando dicen renovación y vemos que del otro lado no pueden juntar 11 intendentes menores de 45, digo 11 para hablar de equipo de fútbol y compararlo, ¿no? Pero nosotros no solamente en la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Santa Fe, Mendoza, en Entre Ríos, en Salta, en Jujuy, en Córdoba, hay muchísimos intendentes que somos hijos de este modelo. Y digo hijos de este modelo porque si bien mi viejo es y fue y es político de raza,
La verdad es que hace 10 años atrás, cuando yo arrancaba a trabajar con él, muchos decían, no, que se vayan todos. Mi vieja me decía, no te metas en política. Y en este último tiempo, y les agradezco, ustedes me presentan como un intendente joven, como que es una de las virtudes. Qué lindo que puedan decir que la virtud de un político es la juventud, cuando hace 10 años atrás, si eras joven, ni loco te metas en política, que eso no sirve para nada. Habían mostrado a la política como una herramienta destructora y Néstor Kirchner la recuperó como una herramienta que construye, ¿no? ¿Y los intendentes jóvenes se están proyectando como una estructura de poder dentro de la política, dentro de la democracia argentina? Nosotros queremos ser parte de la discusión, creemos que tenemos que ser parte de la discusión, primero porque somos intendentes, porque somos hijos de este modelo, porque representamos a nuestros pueblos, tenemos buenas gestiones y creo que tenemos que ser parte de la discusión en la provincia de Buenos Aires y también en la discusión del gobierno nacional. ¿Y esa pelea política cómo se resuelve a nivel local? Por ejemplo, ustedes están en este momento disputando en los medios. Hay una confrontación política con Moyano por el tema de la prestación de los servicios de recolección de residuos. En el caso de Berazategui, el servicio de recolección es municipal. En la década del 90, cuando todo se privatizaba en el país, nosotros municipalizábamos la recolección de residuos. Tenemos todos los camiones municipales, el alumbrado es municipal, todos los hidroelevadores, alumbrado, barrido y limpieza, 100% municipal. Tenemos agua municipal y cloacas. Cuando se privatizó, que fue Aguas Argentinas, Berazategui no entró en la privatización y nos quedamos con el agua propia. Nosotros tenemos todos los servicios 100% municipales. Esto nos permite mostrar un Estado presente y además de presente un Estado eficiente. Y esto es importante que el resto de los municipios vea que si nosotros con la prestación municipal invertimos el 7,5% del presupuesto, ¿por qué a otro municipio ir a buscar la basura privada le cuesta 15, 20 o 30 puntos de su presupuesto? Es mucha plata. Pero ¿y cómo se resuelve esa pelea? No hay vuelta atrás. Yo creo que el gobernador debería ser parte de esta discusión y negociar en nombre de los intendentes. No es fácil para un intendente negociar solo con una empresa privada que defiende los intereses de la empresa constantemente. A mí me llama la atención que Moyano, en vez de pelear por los trabajadores, pelee por la empresa. Moyano lo que tiene que decir es, si le garantizan el trabajo a esta gente y el salario, yo estoy contento. Sin embargo, no, quiere Covelia. Bueno, ahí hay algo raro. ¿Berazategui va a tener presencia en Plaza de Mayo el próximo 25 de mayo? Obviamente, nosotros ponemos transporte público gratuito para todos los vecinos que vengan a esta fiesta nacional y popular. Por suerte, el Bicentenario hubo mucha más gente fue invitada al banquete del Bicentenario, no así del Centenario. Por eso digo, a partir de 2010 la fiesta es nacional y es popular. Se nos fue el tiempo, Juan Patricio Musi, gracias por estar aquí en Política de Producción y Trabajo. Y en estos últimos 10 segundos te entregamos un presente, el libro Yahweh Huarpe, que es un libro de mi autoría que vamos a presentar este sábado próximo a las 4 de la tarde en el departamento de Lavalle, en la provincia de Mendoza. Es La Tierra Huarpe. Y está invitado a la Feria del Libro de Berazategui en septiembre. Muchísimas gracias. Y de estos son los temas de los que hablamos aquí en Política, Producción y Trabajo.